Entonces, acá vemos que la presión varía y el volumen varía. Esta curva, acá en el punto 1, la sustancia, el sistema, está a una presión 1 y tiene un volumen 1. Avanza el proceso hasta el punto 2, ahí la presión ha disminuido, pero el volumen ha aumentado. Y ese proceso está graficado con esta línea de color verde, ¿ya? Estas líneas, las isotermas, existen en gráficas y de ahí se pueden sacar datos para hacer ejercicios. Hay gráficas isotérmicas a diferentes presiones y volúmenes para ver el comportamiento de un proceso. Para nosotros, vamos a tomar en cuenta la siguiente nota. ¿Por qué se dice isotérmico? Porque la temperatura permanece constante, ¿ya? Permanece constante. Y hemos dicho que si en un proceso la temperatura permanece constante, entonces su energía interna no varía, ¿ya? Y eso vemos en el punto 2. Si la temperatura no varía, delta U, que es la energía interna, no varía. Delta quiere decir incremento, variación, ¿ya? Entonces la variación es 0. Por lo tanto, la ecuación de la primera ley de la termodinámica queda así, delta Q igual el trabajo. ¿Qué significa? Que todo el calor que recibió el sistema lo utiliza para hacer un trabajo, ¿no? Ahora, ese trabajo se puede calcular. Acá tenemos dos expresiones para calcular dependiendo de los datos que tengamos. A ver, ¿qué dice la primera expresión? Trabajo igual al producto de N por R por T, logaritmo natural, velocidad, volumen final sobre volumen inicial. ¿Qué es N? El número de moles. ¿Qué es R? La constante universal de los gases. Hay diferentes unidades. ¿Qué T? Es la temperatura, ¿ya? Ahora, R tiene varios valores, es una constante. Depende con qué estemos trabajando. Pero la temperatura hay que trabajar con grados Kelvin y el trabajo nos va a dar en julios. El volumen se debe trabajar en metros cúbicos y la presión en pascales. Estamos hablando del sistema internacional. Acá están las referencias. N es número de moles. R es la constante universal de los gases. Mire, R tiene 3 valores. ¿Cuál va a utilizar usted? Depende de sus datos. El primer valor, 0,083 unidades. Atmósferas litros en el numerador, grados Kelvin mol en el denominador. Otro valor, 8,31 julios en el numerador, grados Kelvin mol en el denominador. Y un tercer valor, R igual 2 calorías en el numerador, grados Kelvin mol en el denominador. Muy bien, Juan. Esa era la nota 3, ¿sí? Con qué se calcula el trabajo y acá tenemos sus unidades, sus valores. Nota 4. En los procesos isotérmicos se utiliza la ley de Boyle-Mariotte cuando estábamos trabajando con gases, ¿sí? ¿Qué dice la ley de Boyle-Mariotte? Que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y se utiliza también la ecuación de los gases, que es presión por el volumen igual a N por R por T. Miren, acá tenemos todo un arsenal de herramientas, de fórmulas para resolver procesos
termodinámicos. Vamos a ver el primero. Desde ya que son muchas fórmulas, ¿no? Son muchas fórmulas. En los exámenes el alumno tiene opción de sacar sus fórmulas. Y ustedes van a hacer un formulario para resolver los exámenes. Y ustedes van a ver qué fórmula utilizan. Vámonos con el ejercicio 1. ¿Qué dice? Calcular el trabajo realizado por un mol de un gas ideal que se mantiene a 0 grados Celsius. Si se mantiene, es un proceso isotérmico, con una expansión de 3 a 10 litros. Inciso B. ¿Cuál sería el calor suministrado al sistema? Anotemos los datos conforme vamos leyendo. Calcular el trabajo, dice, trabajo es la incógnita, realizado por un mol a n había sido 1, un mol, que se mantiene a 0, la temperatura es constante, o sea que es isotérmico. 0 grados Celsius es igual a 273 grados Kelvin. La clase anterior hemos visto una fórmula para hacer conversiones. Con una expansión de 3 litros al inicio, ese es un volumen inicial, y 10 litros después de la expansión, es el volumen final. Hay que calcular lo que nos pide el ejercicio. Inciso A, el trabajo. Inciso B, delta Q. Muy bien, jóvenes. Tenemos esta expresión matemática n por r por t logaritmo natural volumen final sobre volumen inicial. A ver, n es un mol, escribo, ¿ya? Como me pide el trabajo, yo escojo este valor de r porque está en julios, 8,31 unidades, julios al numerador, grados Kelvin mol al denominador. Dice multiplicado por la temperatura en grados Kelvin son 273 por el logaritmo natural del volumen. Ahora el volumen acá, jóvenes, dentro de este logaritmo, puede ser en litros, en metros cúbicos, porque se van a simplificar entre ellos, ¿ya? Entonces, 10 litros al numerador, 3 litros al denominador, de acuerdo a esta forma. Hacemos operaciones. A mí me dio 2.731 julios. Quisiera que me confirmen, por favor. Confirmen si está bien o no. Sí, ingeniero, está bien. Sale. Muy bien, bienísimo. Inciso B, que es, ¿cuál es el calor suministrado? Ajá, para eso tenemos que irnos a la primera ley, para fundamentar, ¿no? Para fundamentar cuál es el calor suministrado. Entonces, esa es la primera ley de la termodinámica, como delta U es 0, como delta U es 0, entonces como delta U es 0, entonces delta Q es igual al trabajo realizado, ¿no? Delta Q es igual al trabajo realizado, es igual al valor anterior, 2.731 julios. Y si nos piden calorías, convertimos a calorías, ¿ya? Convertimos a calorías. A ver, hagan la conversión 2.731 julios, ¿sí? A ver, una caloría tiene 4,18, 186 julios. ¿Pueden verificar si está bien la conversión?
dividimos entre 4, 186, ¿no? ¿Cuánto dio, jóvenes? ¿Está bien? ¿Está mal? 652,4. Y sale eso, ingeniero. ¿Sale eso? Ya. Sí sale, ingeniero. Muy bien, señorita. Correcto. Ejercicio sencillo, ¿no? A ver, otro ejercicio de un proceso isotérmico. El ejercicio 2. ¿Qué dice? Se tienen 280 gramos de nitrógeno molecular que ocupan un volumen de 40 litros a una presión de 6 atmósferas. Una presión alta, ¿no? 6 atmósferas. Sí. ¿Cómo sabemos que es alta? Porque La presión atmosférica normal donde vivimos y respiramos es una atmósfera. Entonces, es eso, ¿no? Si se expande isotérmicamente hasta 80 litros, dice, calcular, inciso A, la presión final, ¿no? Inciso B, la variación de energía interna. Inciso C, el trabajo realizado. Inciso D, la variación del calor. A ver, delta Q igual delta U más el trabajo. Vamos a anotar los datos. Miren, la masa, el volumen inicial, la presión inicial, la temperatura constante, el volumen final. Para el inciso A, calcular la presión final, tenemos esta ecuación de Boyle-Mariot. P1 por V1 es igual a P2 por V sub 2. Despejando P sub 2 es igual a P sub 1 por V sub 1 sobre V sub 2. Reemplazando valores, la presión 2 va a ser igual. Presión 1, 6 atmósferas. Volumen 1, 40 litros. Volumen 2, 80 litros. En el volumen, jóvenes, podemos colocar en litros o en metros cúbicos. Igual se van a simplificar. ¿Qué nos dio? 3 atmósferas. 3 atmósferas. La presión en uno era 6 atmósferas. Sí. Ajá. Inciso B. ¿Qué nos piden? Variación de energía interna. Eso sabemos conceptualmente que es cero porque la temperatura no varía. Inciso C. El trabajo realizado. Tenemos esta expresión matemática. 2,3 por la presión 1. Acá tiene que estar en pascales la presión. Por el volumen 1. El volumen 1 es en metros cúbicos. 0,04 metros cúbicos. Por el logaritmo corriente de 0,08 al numerador, 0,04 al denominador. A ver, fíjense, me dio 10.816 ¿qué unidades, Julio? ¿Podrían verificar? Está bien, ingeniero. Eso da. Ingeniero, eso me da.
mí me sale otro resultado. ¿Cuánto leyó, señorita? Hola. Sí, ingeniero, me sale eso, solo que me equivoqué. Ah, ya. ¿Quién más, jóvenes, los demás? Ese sale, ingeniero. Muy bien. Inciso D. ¿Cuál es el incremento cuál es el calor recibido? Es lo mismo, 10.816, ¿no? Dice, todo ese calor se utilizó para hacer un trabajo. Muy bien. Muy sencillo el ejercicio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, jóvenes, a ver, la otra semana, el viernes, vamos a terminar este capítulo. Entonces, tenemos que fijar la fecha del examen, aunque ya hemos fijado, ¿no es verdad? No. ¿Para cuándo el examen, jóvenes? Para el próximo viernes. No va a dar. El viernes, miren, el lunes, miércoles, viernes recién voy a acabar. Entonces, el lunes, ¿qué fecha cae el lunes, jóvenes? 19, ingeniero. Sábado 17, 18, 19. Lunes 19, jóvenes, el examen para los primeros 20 alumnos, ¿ya? Lunes... Pero esa fecha dijo que hay que llevar los prácticos a la U. Sí, señorita, el lunes también entregan los plásticos para allá, ¿no? Donde, en el módulo 225, donde están los muchachos que hablan en la sala. Ya. A ver, jóvenes, para el primer grupo de los primeros 25 alumnos voluntarios, el examen va a ser de 2 capítulos, movimiento armónico simple y ondas mecánicas, ¿ya? Se prepara entonces los que quieran dar movimiento armónico simple y ondas mecánicas. Para el otro grupo ya va a ser otro tema. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Claro, ingeniero, para ser voluntario para el primer examen. Por eso, vayan haciendo desde ahora la lista, anótense en el grupo de WhatsApp y yo voy a considerar a los primeros 25, eso van a dar el examen. 20, ¿no? 20 hemos quedado. 20. ¿Va a mandar la lista al grupo de ingeniero? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Sí, 20 alumnos, nada más, 20. ¿Nosotros hacemos la lista, ingeniero? Hagan en este momento la lista, por favor, y vayan anotándose. Llegan a 20 y ahí se para. Ya esos 20 van a dar el examen. Si no hay más preguntas, vamos a quedar acá.